Ya está con nosotros Hugo Landolfi, él es filósofo y profesor. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Un placer Buenas tenerte tardes. nuevamente en nuestro living. Gracias por invitarme. Bueno, hablando siempre de educación, ¿no? Cómo tiene que ver, en este caso, las pruebas Aprender 2017, que ¿cómo llegaron? Suena impresionante el nombre, ¿no? Sí. Como si realmente el aprender se pudiera medir a través de esas pruebas. De algunas preguntas. De algunas preguntas que esperan una respuesta determinada y Sí. si alguien da esa respuesta determinada, eso significa que sabe, y el que no da la respuesta determinada significa que no sabe. Exacto. Y yo no sé si eso es cierto. Me parece que saber no tiene que ver con repetir, sino con poder elaborar una respuesta, que a veces esa respuesta no necesariamente puede estar tabulada o no puede ser lo que alguien espera que se dé. Sí. Pruebas Aprender, que van destinadas a los chicos tanto de colegios públicos como privados, colegios a nivel nacional. No importa la situación en la que esté el colegio, no importa la situación en la que estén los chicos, es una misma prueba para todos. Así es. Sí, es una prueba que justamente manifiesta uno de los problemas que yo considero que tiene la educación, A ver. que es que para todos debe ser lo mismo, cuando en realidad todos los alumnos tienen intereses, potencialidades y dones completamente diferentes. Entonces las pruebas, de algún modo, si bien ciertas habilidades comunes deben tener todos los alumnos, que estas pruebas estén fundadas en algo absolutamente común para todos, de alguna manera no estaría teniendo en cuenta esa diversidad que la educación debería respetar de los alumnos, ¿no? Sí. Hugo, más o menos viendo lo que fueron los resultados de las pruebas Aprender pasadas, teniendo en cuenta todos estos detalles, se habla, claramente notamos un resultado muy bajo, digamos, Sí. en conocimiento por parte de los chicos. Que esto, como vos decís, no indica que los chicos no sepan, digamos. Pero, bueno, hay ciertas medidas que tiene esta pruebas Aprender. Quería preguntarte si sabés si hubo alguna mejora, algún cambio en el ámbito educativo en base a la referencia que tienen de la prueba Aprender anterior. Mira, hasta donde yo sé, no. De cualquier modo, cualquier cambio que se haga con la finalidad de mejorar el resultado en estas pruebas no es algo en lo cual en tan poco tiempo se pueda ver un resultado. Claro. Porque los chicos a los cuales se está evaluando hace muchos años, en general, que ya están dentro de la educación formal, Sí. y si se cambia algo, no vas a ver el resultado en pocos meses o en un año. Va a llevar mucho más tiempo. Sí. Hugo, quería preguntarte en base a las preguntas que tiene, ¿no? Valga la redundancia, la prueba Aprender. ¿Son destinadas a chicos nada más de la primaria, de la secundaria? Hasta donde sé, en la secundaria es donde está más fuertemente centrado, porque de alguna manera lo que se busca es tratar de evaluar qué preparación tienen los alumnos de los últimos años cuando van a dejar la secundaria y qué tan preparados pudieran estar para el mercado laboral. Sí. ¿No? Me parece que la medida se orienta a muchos factores, pero a uno en particular tiene que ver con esa preparación de lectoescritura, de pensamiento matemático, lógico, para prepararlos para un supuesto mercado laboral. Sos profesor además, Hugo, y bueno, en base a estas pruebas se dio la toma de algunos colegios en distintos puntos en contra de estas pruebas Aprender, y además los gremios docentes están en contra. ¿Cuál es la razón, lo que ellos explican? Bueno, ellos ven, digamos, primero quiero aclarar que mi crítica hacia la educación no es la misma crítica que hacen los gremios docentes. O sea, ellos se oponen a estas pruebas por motivos diferentes a los cuales me opongo yo, que son los que te comenté antes. Ellos ven a estas pruebas como un avance sobre la privacidad que debe tener el docente para decidir sobre las cuestiones educativas, y que se le están violando ciertos derechos laborales cuando se les pregunta sobre estas cosas de este modo tan pautado, que eso es lo que más a ellos les molesta, ¿no? Eso es como que quieren tener una autonomía mayor, que no quieren que nadie se meta en el ámbito de ellos, o sea, bien lo piensan. Es decir, la forma de cómo ir llevando adelante los temas. Claro, digamos, a ellos no les gusta que el Estado o que la parte del Estado que se ocupa de la educación se meta en las decisiones educativas, porque ellos consideran que el gremio como algo cerrado
es el que debe decidir sobre esas cuestiones. Entonces ven esto como un avance sobre eso. Como lo sienten como una amenaza. Amenaza, sí. Así sería, sí. Ese sería el punto, claramente. Exactamente, sí. Hugo, además se ve una gran desigualdad entre lo que es el nivel educativo de los resultados, ¿no? El nivel educativo del ámbito privado como del ámbito de las escuelas públicas. Sí. Y acá volvemos a esto que, bueno, justamente tenés tu libro hoy acá, Educación para la Fragilidad, del cual habla. ¿Vos opinás que esta prueba... Un poco vamos a hablar de lo que nombrabas al principio. ¿Cómo debería ser? Si se tuviera que hacer una prueba, ¿cómo? Lo que pasa es que primero tenemos que preguntarnos qué es educar. Y cuando encontramos la respuesta, tendremos que preguntarnos después si aquello que la educación debería buscar en el ser humano se puede medir a través de una prueba. Esa es la cuestión. Porque las pruebas solo pueden medir repeticiones automatizadas, pero no pueden medir el interés profundo que puede tener un chico por un determinado tema, que tal vez no sea el tema que la escuela le interesa enseñarle, sino que son temas que a él le interesan, que es un apasionado por esos temas. ¿Y cómo me dice eso? Claro, porque por ahí le va pésimo en matemáticas, pero es un... Pero tiene talento musical. Tiene talento musical, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo medís? Y esto estaría encasillando justamente ese exactamente. O sea, la educación se olvida de los talentos y las potencialidades que tiene cada persona en forma individual, y que la educación, en el sentido de sistema educativo, debería orientarse a ayudar a despertar y a desarrollar las individualidades de cada alumno, y no a igualar a todos sin tener en cuenta esas individualidades. En base a este punto de vista, leía por ahí que se está tomando como referencia el modelo educativo de Finlandia. ¿Cómo ves esto? Yo creo que el modelo, acá voy a ser más crítico todavía. Yo siempre digo, si vos estuviste hojeando mi libro, como me comentaste, yo creo que el sistema educativo es un sistema de adiestramiento pautado, porque enseñarle a alguien a repetir, y si repite bien, premiarlo, y si repite mal, castigarlo, es un sistema... loros. Como animales, eso se hace con los animales, no habría que hacerlo con los seres humanos. Entonces, en ese sentido, el sistema educativo finlandés, que se lo tiene como un modelo, en realidad es el sistema de adiestramiento más sofisticado que existe. Mira. O sea, en el fondo están haciendo lo mismo, pero de un modo muchísimo más sofisticado. ¿Un ejemplo? Y acá es muy burdo que un examen consiste en imponerte un supuesto conocimiento que a vos no te interesa en el aula. O sea, vos llegás al aula y un chico se encuentra que le están explicando sobre la Mesopotamia asiática, tema que a él no le interesa, que nunca preguntó nada sobre ese tema, entonces es una imposición. Que esto no quita, ¿no?, que si a alguien le gusta la música, si le gusta más que nada el ámbito de las naturales, no tenga que estudiar matemáticas, por ejemplo, pero ¿a dónde acentuar más, no? El tema no es si lo tiene que estudiar o no, sino cómo lo tiene que estudiar. Claro. Digamos, todo lo que es impuesto, todo lo que es obligatorio, es contrario a una educación genuina. Porque educación tiene que ver con intereses propios, con pasiones propias, con cosas que yo quiero aprender y que por eso nadie tiene que obligarme a aprenderlas. Si alguien me tiene que obligar es porque el tema no me interesa, y eso es contraeducativo. ¿Esto influye, Hugo, en que hoy, por ejemplo, nos encontremos con chicos de 15 años, 16, incluso 19, 20, que no sepan qué estudiar, que no saben qué es lo que les gusta o no saben en lo que son buenos? Exactamente. Vos fíjate que diste en el clavo. Si la educación tiene que ocuparse de ayudar a los chicos a descubrir cuáles son sus vocaciones, sus potencialidades, si luego de haber pasado 15 años en el sistema educativo formal no saben eso, es porque el sistema fracasó, rotundamente. Porque para eso tiene que ser el sistema, para ayudar a cada uno a que pueda descubrir cuáles son sus potencialidades. El problema es que el sistema ignora, o sea, no le interesan esas potencialidades e impone desde afuera una serie de contenidos comunes, iguales para todos, que dejan las vocaciones individuales totalmente aplastadas, sin que los chicos puedan pensar y reflexionar sobre ellas. Es decir, redondeando, ¿no? Tendríamos que primero, antes de hacer estas pruebas para con los chicos, hacer una prueba para con el sistema educativo, cómo está funcionando. Tendríamos que preguntarnos primero qué es educar.
y si esto que estamos haciendo es realmente educar. Si preguntarle a los chicos cosas para que repitan automáticamente una respuesta, si eso en verdad significa saber, o si saber en realidad es aprender algo porque a uno le apasiona, de ese modo poder comprenderlo en su contexto y que eso no sea algo impuesto obligatoriamente. Claro. O sea, es un mundo completamente diferente. Contame un poquito de tu libro, que bueno, justamente habla un poco de todo lo que estamos hablando acá. El tema de la educación claramente es un tema amplio, Sí. Más que nada por ahí en nuestro país, al hablarlo, ¿no? No podemos hablar incluso de cómo estudian los chicos o de qué saben cuando, por ejemplo, no tienen un ámbito educativo como la gente, un ámbito educativo bien, ¿no? Donde nos encontramos con colegios que incluso quizás no hay manera de llegar al colegio, si nos vamos al interior, falta infraestructura Sí. muchísima, y por eso también se da esta desigualdad entre la escuela pública y la escuela privada. El día que eso se ponga sobre una balanza... Y eso va a igualar los resultados que pueden ofrecer los dos tipos de escuelas, sí, sin ninguna duda. Muy bien. Bueno, Hugo, un placer tenerte en nuestro living como siempre. Veremos Gracias. los resultados de las pruebas Aprender 2017, que bueno, Sí. recién estábamos hablando un poco de... Sí, de yo cómo creo que van a ser funciona. más o menos parecidos a los que se viene dando, porque el problema es que el ser humano, por ser un ser intelectual libre, se resiste mucho a este tipo de imposición en que consiste la educación. Sí. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Un placer.